Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Hoy terminamos este fantástico libro, que nos narra este viaje del Evangelio de Jerusalén a Roma. Y vaya que ha sucedido, porque esos son los planes de Dios. No solamente los ha manifestado a sus discípulos, a aquellos que Dios ha elegido, porque los planes de Dios tienen que ver con personas. Y además vemos cómo todos colaboran, para los planes de Dios, incluso algunos conscientes y otros, o la mayoría, sin saberlo. No solamente el Imperio Romano ha colaborado para que Pablo llegue a Roma. Cuando Pablo finalmente apela, a César, pues finalmente en esta estructura legal, finalmente dice a César irás, porque has apelado, y además él tiene que hacer saber que es ciudadano romano también. Entonces es muy interesante cómo todas estas piezas finalmente se juntan y colaboran para los planes de Dios, para todos los que aman a Dios. Todas las cosas suceden a bien, y vaya que está haciendo así. No solamente ha sido a través del comandante, a través de Félix, a través de Festo, incluso Agripa, y ya está viajando hacia Roma. Ha pasado por dificultades, pero finalmente llega a Roma, y debemos saber que ahí hay una iglesia. Y cuando entendemos iglesia, no es esta gran congregación, un magnífico edificio romano, no, nada de eso. En tiempo de Pablo, cuando llega y se habla de la iglesia o las iglesias, son pequeños grupos que nosotros entendemos como estudios bíblicos que sumados, forman parte de lo que es la iglesia, no la gran congregación. Y estos pequeños grupos que ahora se establecen no solamente en Roma, no comienzan, o ni siquiera sucede en los tiempos de Pablo, sino mucho antes. Esto sucede en Hechos 2, en esta gran fiesta de peregrinación Pentecostés, cuando vienen de todas las comunidades judías a lo largo del imperio a esta gran fiesta de peregrinación. Viene una comunidad de Roma, escuchan a Pedro, reciben el Espíritu Santo y regresan a Roma, y ahí comienza la iglesia de Roma. Años después Pablo escribe una carta para esa gran iglesia porque está ubicada en la capital del mundo conocido. Y ya después viene Pablo a estar con ellos. Entonces todas estas cosas que se han articulado a través de los planes de Dios, así sucedió. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús mismo le dijo a Pablo que tendría que ir a Roma. Entonces él está viendo finalmente cómo todo se está articulando. Y es una manera, esta es una de las grandes enseñanzas de esta segunda parte del libro de los Hechos, que podamos descubrir a Dios en todas esas circunstancias, en todo eso que está colaborando, escucha, para los planes de Dios. Vámonos a Hechos 28, versículo 15. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hacia el foro, salieron a recibirnos. Llegaron las noticias entonces por el camino a Apio para recibirnos en las 3 tabernas. Nos esperaba otro grupo, entonces ya había distintos grupos, que se consideraba como la iglesia de Roma, unos en la capital, afuera o en los distintos puertos, y uno de ellos se entera de Pablo y recibe a Pablo. Entonces no solamente Pablo, sino aquellos que lo acompañan. Y de esta forma sabemos que quien está narrando todo esto forma parte del grupo. En ocasiones se separa y habla de lo que Pablo hace, pero en otras ocasiones habla de que nosotros llegamos a Roma. O sea, quien está narrando forma parte de esta grandiosa aventura. Pero Pablo no llega en calidad de turista, sino en calidad de preso, con privilegios, que se le han concedido, pero finalmente está preso. Pero mira lo que sucede. Los hermanos de Roma, Hechos 28, versículo 15, se habían enterado de nuestra inminente llegada
y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, ¿qué sucedió? Se animó y dio gracias a Dios. Él pudo darse cuenta y descubrir a Dios en otras circunstancias, en los grupos, en todo lo que sucede. Eso es uno de los grandes ejercicios que tenemos en el libro de los Hechos. ¿Qué significa? Más allá de la mitad del libro, pareciera que Dios, como desaparece, da un paso atrás cuando en realidad está ahora integrado en todas esas circunstancias que están llevando a cabo sus planes. Y ese es el ejercicio, descubrirlo en todo eso que está sucediendo, descubrirlo en todo eso que nos está sucediendo. Ese es el ejercicio y este es uno de los grandes aportes del libro de los Hechos. En la primera parte se menciona muchas veces a Dios en lo que dice y lo que hace. Pero conforme va pasando, nos damos cuenta que como que Dios ahora se integra, escucha, a todas esas circunstancias para que podamos descubrirlo en ellas. Entonces, cuando los vio, se animó y dio gracias a Dios. Por supuesto que reconoció a Dios en ese grupo, que lo animó. Qué bueno, Entonces él estaba custodiado. No llegó con credenciales magníficas y los grandes privilegios, sino estaba custodiado. Entonces la gente se preguntaba, ¿qué hace un maestro judío, fariseo, custodiado y ahora viene a Roma? ¿Qué es lo que sucede? O sea, eso intrigaba mucho, no solo al comandante, a Félix, a Festo y hasta a Agripa, que se reunieron para escucharlo. ¿Qué hace ese preso? ¿Qué tiene de especial? Así son las cosas de Dios. Mueve todas las cosas y las personas ni cuenta se dan y forman parte de esa gran colaboración para los planes de Dios, que son siempre personas. Entonces, cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Señor, ¿hasta dónde has traído el Evangelio? Vamos cerca de la capital, en la capital del mundo conocido. Hay personas. Hay personas que te reconocen, que reconocen a Jesús como el Mesías. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué hace este maestro judío, fariseo, con una predicación, muy especial, distinta a los otros maestros, pero preso, custodiado incluso, y ahora es llevado a vivir, escucha, no a una cárcel o a una fortaleza, sino es llevado a vivir a una habitación separada de las cárceles? Entonces la pregunta es, está preso pero no está en la cárcel, está custodiado pero no en una fortaleza, sino ahora se le permite en un hospedaje privado. ¿Quién es? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado que se le cambiaba constantemente. Entonces este soldado que viajó con él, hasta allá, y todo lo que vivieron y todo lo que pasaron, pero lo mejor de todo lo que escuchó de Pablo, es muy probable que se haya convertido. Entonces Pablo tenía constantemente discípulos obligatorios, que eran los soldados que lo custodiaban. Pero eso llamaba la atención. ¿Qué hace un maestro judío custodiado en un alojamiento privado, con ciertas libertades, que lo pueden ver, que lo pueden visitar? ¿Qué sucede con él? Por eso la gente no entiende que ahí están los planes de Dios. Él se propuso llevar el Evangelio, a Roma, y vaya que lo está haciendo, con un maestro custodiado por soldados en un departamento privado. Esos son los planes de Dios. Y eso es uno de los grandes aportes del libro de los Hechos. Cuando tú revisas, te das cuenta que de esta narración desaparece el nombre de Dios. Entonces dices, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está Dios en todas las circunstancias que están pasando y colaborando para que el Evangelio llegue a Roma, para que sus planes se cumplan? Y vaya que está acompañando a su siervo, que lo ha designado para llevar ese Evangelio.
Él designó a otros tiempo atrás, años atrás, para que fueran a Jerusalén, escucharan del Evangelio, se convirtieran y regresaran a Roma. Y se estableciera y se constituyera una de las grandes iglesias y una de las iglesias más influyentes, vamos, en el mundo cristiano, la iglesia de Roma. Porque lo que debemos entender que en términos de tiempo, en una línea de tiempo, escucha esto, la gran iglesia de Jerusalén está próxima a desaparecer. Si esto ya es el año 60 o el año 62, le queda poco tiempo a la iglesia de Jerusalén, a la primera iglesia cristiana de Jerusalén, que solo duraría aproximadamente 35 años. Y para el tiempo en el que Pablo es arrestado, ya le queda poco tiempo. Entonces la iglesia de Roma se va a constituir en una iglesia muy importante. Si ya desaparece la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Roma, de Antioquía y otras más, las que ahora van a retomar el liderazgo, vamos, de el gran evangelio, el camino que en su momento se llama. Entonces, tenemos Hechos 28, ya estamos al final de esta grandiosa narración. Entonces llegamos a Roma, nos dice. Cuando Pablo los vio, seguramente después de pasar por un naufragio, a punto de perder la vida, y finalmente Dios fue conservando su vida para llevarlo ahí, para que sus planes se cumplieran, para que muchos escucharan de él. Primero organizó, distintos auditorios en esos 2 años que estuvo custodiado ahí, y ahora muchos lo escucharon, y eso es lo que él quería, y ahora escucha, iba a organizar nuevos auditorios para que muchos lo escucharan también. Entonces él entendía, ahora sabe, Dios me ha traído aquí para que muchos conozcan de Jesús, muchos se conviertan a la fe de Jesús. Es importante que sepas para qué te ha llamado Dios. No hay nada más efectivo, no hay nada más, impactante cuando un creyente sabe para lo que Dios lo ha llamado. Cuando alguien sabe su llamado, no sabes el impacto que puede hacer. No sabes todo lo que organiza, no sabes cuántas personas conocen al Señor. Por eso es fundamental que conozcas el llamado de Dios para ti, que lo tienes. Entonces, llegamos a Roma, cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. A Pablo se le permitió hospedarse. Muy pocos probablemente reconocían en ese hospedaje privado, con privilegios, con limitaciones y custodia, pero decían, Señor, solo tú puedes hacer esto. Él debería estar en una fortaleza, en una prisión, tal vez en un calabozo, pero lo tienes aquí en un hospedaje privado y la gente puede venir a visitarlo. Vemos cómo Dios está haciendo sus planes, y ellos y el mismo imperio, los soldados y todo ello, estaban colaborando para los planes de Dios bajo la custodia de un soldado que eran sus discípulos obligatorios. Y probablemente cuando el soldado se despedía y decía que viene otro a reemplazarlo, Pablo decía, bienvenido el nuevo discípulo. Y habló con ellos. Ellos hablaron con él, lo escucharon muchas veces. Aun cuando le decían, no puedes hablar con esos presos, especialmente tú, dedícate solo a custodiarlo, fue así. Pero estaban escuchando todas las pláticas, todas las conversaciones, toda su conversión. La explicaba una y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos en esos soldados? Futuros misioneros que eran llevados a otros lugares del imperio. Mira cómo son los planes de Dios. Entonces, en este proyecto de llevar el evangelio a Roma, ¿cuántas personas se convirtieron? Y déjame decirte, Dios no ha dejado de convertir a las personas. Pareciera que ya se terminaron de convertir. Si ya te convertiste, pues ya se convirtieron todos, ya no hay nada que hacer, gracias, ahí están las iglesias haciendo su trabajo. Hay muchas nuevas generaciones esperando, conocer al Señor,
Jesús lo sabe, hay mucho pueblo, hay muchas personas que me pertenecen en toda esta siguiente generación y en la siguiente y en la siguiente. Y a nosotros nos toca siempre tener esa visión. Hay muchas personas en este lugar que me pertenecen. Mira la manera en cómo ve Jesús y nosotros no vemos nada, dificultades, problemas, personas que no quieren saber nada. Nada de eso. Esa es nuestra visión. La visión de Dios siempre, afortunadamente, es muy distinta. Una vez establecido Pablo, una vez establecido ya ahí, entiende que ahora Dios lo va a generar muchos auditorios aquí. Y lo primero que hace es, ya sabe, recuerda, en todas estas grandes ciudades hay las comunidades judías y ese era el proceder de Pablo. Cuando llegaba a una ciudad buscaba dónde está la comunidad judía. Está del otro lado del río, del otro lado de la ciudad, al final ahí iba a esta comunidad judía, le permitían hablar y después de estas varias ocasiones donde hablaba y predicaba y demostraba que Jesús es el Mesías a través de las Escrituras, se generaba un grupo que aceptaba ese mensaje, que aceptaba esa nueva manera de leer las Escrituras en clave de Jesús, esa nueva manera de entender las profecías y las promesas en la persona de Jesús. Jesús es el Mesías y lo demostraba. Algunos decían, no estamos de acuerdo, no, claro, por supuesto, ellos, ¿cuál era su trabajo? Conservar esa manera de leer las Escrituras, pero con esta distinta y llamaremos, y no solo novedosa, sino única y original manera de leer las Escrituras, que es en clave de Jesús, se generaba un grupo de discípulos. Entonces, estas comunidades, se dividían en aquellos que querían y continuaban su visión de leer las Escrituras de forma conservadora y se generaba esta nueva visión, una visión mesiánica. Entonces era el judaísmo fariseo que conservaba su lectura y se generaba una nueva comunidad que es este judaísmo mesiánico que proclamaba a Jesús como el Mesías. Y esas son las iglesias, esos son los nuevos grupos que se generaban. Y son estos nuevos grupos los que empezaron a darse a conocer a lo largo del imperio. Entonces, cuando Pablo llega a Roma, por supuesto que sabe que ahí está la comunidad judía. No pidió hablar con la comunidad, creyente, sino con estas comunidades judías. Que quería hablar con ellos, como así lo hizo, a lo largo de sus viajes misioneros. Esto también lo entendió como un viaje misionero más, cuando estaba en otras condiciones, era un viaje misionero más. Y entonces él ya no podía ir a la comunidad judía, no mesiánica, en su momento hablaría con ellos, pero primero quería hablar con esa comunidad judía, como lo hacía en todos lados. Ahora pidió que vinieran, él no podía ir porque estaba en ese resguardo y custodio que tenía que vivir. Entonces, 3 días después de haber llegado Pablo, mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo, seguramente cuando lo vieron, reconocieron en él un maestro fariseo y se identificaron. Acuérdate, este judaísmo fariseo y este judaísmo mesiánico que se estaba generando, a lo largo del imperio, que ahora entendemos como iglesias, ¿no? Entonces mandó llamar a estos líderes judíos, los reconocen, saben, pero se sienten intrigados. Bueno, ¿qué haces tú aquí en un hospedaje, en un alojamiento privado con unos soldados romanos? ¿Qué haces con cadenas? ¿Qué sucedió contigo? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Qué dices? Y ellos habían escuchado que había un movimiento llamado El Camino, tal vez, y que estaba causando muchos problemas y que todo el mundo hablaba muy mal de ese movimiento. No imaginaban que uno de los líderes de ese movimiento estaba
delante de ellos. Entonces él viene a explicarles su condición. Nos dice, 3 días después de haber llegado, mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Tan solo con ese inicio, fui arrestado en Jerusalén, tú, un maestro judío, fariseo, vamos, es evidente que conoces la ley, que conoces a Dios, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo. ¿Cómo? Fuiste arrestado en Jerusalén y luego entregado al gobierno romano. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Más intrigados estaban. Y por eso estos maestros, líderes judíos que estaban al frente de esas comunidades en Roma, dice, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra del pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Ellos dijeron, bueno, menos mal, por supuesto, ya nos estabas preocupando, Pablo, algo has de haber hecho si te arrestaron en Jerusalén y te entregaron a Roma y ahora estás aquí vamos a ser juzgado delante del César. Pues, ¿qué hiciste, Pablo? ¿Qué fue lo que pasó? No podían imaginar que ahí estaban los planes de Dios. Incluso ellos formaban parte de los planes de Dios. Algunos de los que fueron, escucha, se iban a convertir a la fe de Jesús. Ahora iban a formar parte ya no de esas comunidades judías, sino estas nuevas comunidades mesiánicas que proclamaban que Jesús es el Mesías. Entonces nos dice, y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad. ¿Qué es lo que está diciendo? Los romanos reconocieron que yo no hacía nada digno de ser arrestado. Querían ponerme en libertad. Entonces, mi problema no es con los romanos. Mi problema no es con mi pueblo. No he hecho nada en contra de mi pueblo y las costumbres de nuestros antepasados. No he hecho nada en contra de Roma. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Nos dice, los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. No entendían. Porque estás aquí, fuiste arrestado en Jerusalén, entregado a los romanos, has llegado hasta acá, arrestado, con cadenas y un custodio, y dices que no has hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres que seguro tú honras, que seguro tú conoces y proteges, por supuesto. Y tampoco he hecho nada en contra de Roma. Entonces, condenado a muerte, ¿qué pasa? Entonces, pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, porque los líderes judíos no querían nada de esto, querían terminar con mi vida, querían acabar conmigo. Entonces, pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, ¿cuál decisión? Dice, los romanos no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte, y los líderes judíos, no queremos nada de eso. Este hombre tiene que ser condenado a muerte porque ha hablado en contra de la ley, del pueblo y de nuestras costumbres, que no era cierto. Entonces, pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque todavía no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente, aunque dice, le pedí a ustedes que vinieran, hoy dice aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado en esta cadena porque creo en la esperanza de Israel. Pues claro, amén, seguramente dijeron los líderes judíos, pero todavía no entendían bien por qué. Aun cuando no has hablado en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres que seguro resguardas y cuidas con mucho, que sabes la ley y y hablas bien de nuestro pueblo y llevas bien las costumbres de nosotros
y que Roma tampoco te ha encontrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué los líderes judíos querían matarte? Pablo tiene que decir, aquí está el problema. El problema es el Mesías. Para ellos, para los líderes judíos, el Mesías, no ha llegado. Para ellos siguen en espera del Mesías. Pero yo les declaro ahora que el Mesías ha llegado ya. Entonces ellos en ese momento se dieron cuenta que es una predicación absolutamente distinta, una manera distinta de entender la ley. Y el Mesías ha llegado ya. Es el Mesías quien divide todo. Es el Mesías quien causa todo eso. O sea, declarar que ya ha llegado el Mesías es una nueva, absoluta lectura de la ley. Significa que la ley, que señalaba las profecías, promesas, cuando llegara el Mesías, significa que ya se han cumplido, que Él las cumplió, que todo lo señala a Él. Y nos dices que ya ha llegado. ¿En quién? ¿Cómo? Entonces nos dice, le pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado en esta cadena, porque creo en la esperanza de Israel, nosotros también, en las profecías, en las promesas y en el Mesías, pero dice, creo en la esperanza de Israel, el Mesías escucha lo que ya hace distinta toda la predicación de Pablo. Ya no es un judío fariseo, sino ahora es un judío mesiánico. El Mesías ya ha venido. El Mesías ya ha venido. No solamente vino, todo lo que dijo y enseñó y nos llevó a leer las Escrituras de otra manera. Debió ser impactante para ellos, porque no entendían. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no has hecho nada con nuestro pueblo, con nuestras costumbres, y además el pueblo de Roma ha declarado que tampoco lo has hecho, ¿por qué los líderes judíos insistían en matarte? ¿Por qué tuviste que apelar a César? Sino por la esperanza en el Mesías. Claro, nosotros creemos en el Mesías, esperamos al Mesías. Pero él les dijo, yo creo, y por eso estoy atado aquí, de que el Mesías ya ha venido. Y eso lo cambia todo. Entonces nos dicen los líderes judíos, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que pudiera explicarles, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. ¡Wow! Eso lo cambia todo, totalmente. Se dieron cuenta ahora. La dimensión tan grande, de ahora leer las Escrituras, porque eso cambia todo, es un giro total, de 180 grados, otra dirección, la dirección correcta. Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Todas las profecías hablan de Él es el sentido de las Escrituras. Y cuando Él empezó a hablarles y a citarles las Escrituras, inmediatamente se dieron cuenta que las leía de otra forma, en clave de Jesús. Ya no leía las promesas como unas magníficas y promesas llenas de esperanza de que ojalá algún día se cumplan y Dios libere a nuestro pueblo, cuando eso es el sentido de una gran expectativa de lo que va a suceder. Y Pablo viene a decirles, ya sucedió, ya vino el Mesías, ya comenzó todo, la liberación de nuestro pueblo. Entonces, ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por aquí. Entonces, hasta este momento, Pablo tiene que ponerlos, al tanto, pero ellos tienen que decirle, bueno, no hemos recibido, alguna carta en contra de alguien, de un grupo, o en contra de ti. Nos dice, no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie, o en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees. Esto es magnífico, escucha esto. Queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. ¿Quién es ese movimiento? ¿Qué es lo que predica ese movimiento? Y tenían enfrente uno de los líderes
no el líder, sino uno de los líderes de ese movimiento. Uno de los líderes, vamos, que causó mucha confusión, que primero era un gran perseguidor de ese movimiento y ahora se convierte en un gran predicador de ese movimiento. No hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar, qué palabras para Pablo, ¿no? Queremos escuchar de ti lo que tú crees. Otro auditorio. Todas las cosas se conforman. Entonces seguramente Pablo se maravillaba. Señor, mira todo lo que haces. ¿Dónde estoy? En un alojamiento privado con ciertas posibilidades, ciertos privilegios, bajo custodia, con discípulos obligados, es decir, los soldados que me tienen encadenado, pero ni modo, tienen que escuchar, son discípulos obligados, así como muchos que van a la iglesia, bueno, pues tengo que ir a la iglesia, o como aquellos que son llevados a fuerzas, finalmente son discípulos. Y en algún momento dado se convertirán, y muchos de esos soldados se convirtieron. Y fueron finalmente a dar a otros lugares, a otras provincias, y llegaron lo más lejos. Pero ¿sabes qué? Llegaron transformados, distintos, habiendo escuchado días, semanas, meses del Evangelio, hasta que finalmente entendieron, es para nosotros. No es un asunto, no es una fe de judíos, es una fe de todos, es una fe para todos. Ahora finalmente podían entender el Dios, vamos, de Israel, no es un Dios solamente para Israel, es el Dios de todos. Es un Dios que le da bienvenida a todos. Y eso era un cambio radical. Entonces nos dice, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento, si hemos escuchado de él, es que se le ataca por todas partes. Algo mal debe haber. Explícanos. ¿Conoces de ese movimiento que se le ataca por todos lados? Sí, sé un poco. Sí he escuchado de él. Seguramente Pablo sonrió cuando escuchó esto. Hemos escuchado de un movimiento que se le ataca por todos lados. ¿Sabes algo de eso? Sí, un poco. Sí, he escuchado algo. ¿Y qué piensas de ellos? ¿Qué piensas de esos que están causando muchos problemas y por todos lados se les ataca? Y mira lo que dice. Entonces, fijaron una fecha. Sí conozco de ese movimiento. Tengo alguna idea, dice Pablo. Pero eso tendremos que verlo en otra ocasión. Ya les expliqué por qué estoy aquí, pero ahora les explicaré de ese movimiento que ustedes han escuchado que se le ataca por todas partes. Y hubo otra cita, hubo otro momento. Seguramente Pablo no disponía de todo el tiempo y tuvieron que retirarse, pero tuvo a bien decir, mejor, conozco algo de ese movimiento del que ustedes dicen que por todos lados se les ataca y les explicaré eso poco que sé. Entonces vinieron al otro día o en ese día acordado y nos dice, ellos, dice, entonces fijaron una fecha y ese día no llegó la misma gente, llegó más gente. ¡Qué maravilla! Dice, y ese día, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Un auditorio más, otro momento más. Y no solamente llegaron los líderes judíos, estos líderes judíos hablaron a sus comunidades, sí, estaban inquietos, sí, ya fuimos con Pablo, es un maestro judío, fariseo, que no ha hablado, vamos, que respeta a nuestro pueblo, que respeta nuestras costumbres, pero tiene una extraña y fascinante manera de leer y entender las Escrituras. Su manera de leer y entender las Escrituras es muy distinta. Él asegura que el Mesías ha venido. ¿Cómo? Y por eso está preso, pero ¿cómo? Entonces eso inquietó a mucha gente, pero decir su extraña manera de leer las Escrituras ahora en clave de Jesús, habla de un Jesús
que Él es el Mesías. Sin embargo, habla de que Él fue crucificado. ¡Qué horror, seguramente! Pero que resucitó y que Dios ha confirmado todo en Él y lo ha señalado como su Hijo amado, como el Mesías. No, otra manera de leer las Escrituras. Y eso inquietó a mucha gente. Vino más gente, pero ¿cómo? ¿Otra manera de leer las Escrituras? Claro. Él dice que él las lee en clave de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso? Entonces, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que más le gustaba, explicar acerca de su fe, explicar acerca de su conversión. ¿Por qué se convirtió? ¿Qué fue lo que encontró en Jesús? ¿Qué entendió en Jesús? Vamos, si antes lo atacaba, lo señalaba, lo insultaba, ahora ¿por qué? Lo declara como su Señor y Salvador. Entonces nos dice, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó, escucha, y dio testimonio acerca del reino de Dios. Cuando Pablo está diciendo esto, es una clave fundamental en la que Jesús habló, en todas sus oportunidades y su ministerio de enseñanza. Entonces, porque Jesús habló, del reino de Dios. ¿Qué significa esta clave? Es una magnífica y grandiosa imagen de salvación. Hablar de la salvación en términos del reino de Dios. Eso es una clave especial, única, que señala a Jesús. Nadie antes había hablado de la salvación de esta manera. Se hablaba del reinado de Dios, Dios como rey, su reino, los otros reinos, pero hablar de la salvación de Dios en términos del reino de Dios, disponible para todos, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos y perdón de Dios para todos, a través del reino de Dios. Esto señala que Pablo conocía todas las enseñanzas de Jesús. En todo este tiempo y su ministerio, buscó saber más de Jesús. Y cuando encontraba a personas, en especial a los apóstoles, los distintos encuentros que tuvo con los apóstoles, por supuesto que les pedía una y otra vez que le contaran todo lo que sabían de Jesús. Y él lo registró. Él registró todas esas enseñanzas. Y por eso dice, y les habló del reino de Dios. Eso evoca y es una clave única de que se refiere a la enseñanza de Jesús. Todo lo que enseñó Jesús acerca de la ley de Dios, de las costumbres, de la profecía, todo lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, ustedes escucharon esto, pero yo les digo esto. Jesús enseñó la ley en su sentido original. Y eso lo entendió Pablo. No solo lo entendió, lo aceptó y lo asumió como suyo. Y ahora explicaba la ley en clave de Jesús. Entonces les habló del reino de Dios. Se entiende que les estaba hablando de todo lo que enseñó Jesús. Su distintivo, una clave fantástica de hablar de Dios y de la salvación en términos del reino de Dios. Entonces, explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, de todo lo que enseñó Jesús. Pero Jesús es el Mesías. ¿Quién es Jesús? Y explicó y habló de Jesús, pero especialmente todo lo que enseñó Jesús. Y ellos estaban sorprendidos. ¿Pero él enseñó todo esto? ¿Cómo él pudo saber todo esto? ¿Cómo ahora entender a Dios de esta manera? Sabían que era una nueva y fascinante manera de hablar de Dios que ellos jamás habían escuchado. Entonces, ¿cómo es posible esto? Lo mismo que sucedió con esta comunidad judía en Hechos 2, que fue en esta fiesta de peregrinación a Jerusalén, y escucharon a Pedro, y recibieron a Jesús y el Espíritu Santo en sus vidas, y de ahí se trasladaron a Roma, pues nunca más volvieron a ser los mismos. O sea, esa manera de hablar de Pedro, de Jesús, ahora le estaban escuchando a través de Pablo. Entonces, él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos
de que Jesús, escucha, acerca de Jesús con las Escrituras. Claro, entonces, pero Jesús es el señalado, esa persona que dices que se llama Jesús, que enseñó todo eso y todo lo que hizo, que tiene que ver con las Escrituras. Y a través de las Escrituras las fue leyendo, resignificando de otra manera. Todo esto señala a Jesús. Todo debió ser fantástico. Todas estas personas señalan a Jesús. Todo esto señala a Jesús. Los salmos señalan a Jesús. Todos estos grandes personajes tienen que ver con Jesús. Grandioso. Entonces, dice, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. ¿Cómo? Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta en la noche. Tenía todo el tiempo, no tenía otro lado a donde ir. Claro, estaba ahí, en su momento favorito, un auditorio para hablar de Jesús. Se dieron cuenta que sí, es un maestro judío, fariseo, pero ya no entiende y habla de la ley como nosotros. Ahora, ya no está esperando al Mesías. Para él el Mesías ha llegado. Es Jesús. Y ha hablado Jesús de la ley de una forma extraordinaria. Y la ley lo señala a él. Convencerlos. Aquí están, miren. Hemos leído mal las Escrituras. Todas estas Escrituras no tienen que ver con nuestro pueblo, sino con él, con Jesús. Y Jesús las cumplió. Y vivió, una vida extraordinaria. No solamente una nueva y original, manera de predicar la ley, sino una manera única de vivir la ley. Entonces esto se quedaron asombrados, impactados. Nunca habíamos escuchado a la ley de esa manera como tú lo dices, Pablo. Nunca lo habíamos escuchado. No imaginábamos que había otra forma de entender las Escrituras. Para ellos solo había una ley, una manera, una interpretación. ¡Wow! El deporte nacional de muchas iglesias. Una ley, una Biblia y una sola manera de interpretar las Escrituras. Trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, y les habló desde la mañana hasta la noche. ¿Y qué pasó? Una cosa es hablarles y tratar de convencerlos, pero Pablo no puede creer por ellos. Ellos tendrían que decidir, y efectivamente, algunos eligieron y decidieron: no estamos de acuerdo con esta manera de leer las Escrituras, no estamos de acuerdo en que el Mesías ha llegado ya y es Jesús. Nosotros seguiremos leyendo las Escrituras a nuestra manera, como fuimos enseñados. Y así debemos conservarla. Y seguiremos esperando al Mesías. Pero otros sí se convencieron. Otros sí entendieron y aceptaron esto. Y eligieron ahora esta nueva manera de leer las Escrituras. Y entendían que esta nueva manera de leer las Escrituras, que señala a Jesús como el Mesías, implicaba separarse de esta comunidad, separarse de esta lectura de la ley. Y ahora vamos a entrar a este mundo glorioso, de este Jesús como el Mesías, y declararlo es cierto. Ese es el valioso, lo más valioso, la conversión, una biografía de la conversión. Muchas personas se convirtieron a lo largo del libro de los Hechos. Es una gran biografía de muchas conversiones. Y dice, y muchos se convirtieron, muchos hombres y mujeres, judíos, sacerdotes, muchos romanos, muchos soldados. Y ahora estas conversiones otra vez nos dice, después de algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. No se vayan, no estamos de acuerdo. Ahora entendemos por qué estás preso, ¿no? Ahora entendemos, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que tú formas parte de este grupo que se habla mal de él por todas partes. Ahora sabemos por qué estás aquí.
Nos rehusamos a entender la ley de esa forma. Hemos decidido que nuestra lectura es la correcta y la vamos a preservar a lo largo de todas las generaciones. Así es. Es otra manera de leer las Escrituras. Son las mismas Escrituras. Y Pablo les dijo, yo leía así las Escrituras como ustedes. Yo tenía ese celo. Y miren hasta dónde. Y vean, es que ese celo, lo que me llevó a ser, ¿no? El hombre más violento de ese momento. Y lastimé y violenté a muchísimas personas en nombre de Dios. Por eso entendí que esa es la lectura, que esa lectura no estaba correcta. Mi celo religioso, lejos de ayudar a la gente, me llevó a perjudicarla y a violentarla. Entonces, después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Y siempre se habla de otros, que son los otros. Y mira cómo trae una profecía ahora, una nueva manera de leer las Escrituras, y habla del profeta Isaías, un profeta por excelencia, y se le llama el profeta mesiánico. El Espíritu Santo tenía razón, que todo eso que dijo el Espíritu Santo no tiene que ver con otros pueblos insensatos y necios, sino tiene que ver con nosotros. Mira lo que está diciendo. Muchas profecías se leían, sí, los otros pueblos son insensatos y necios, sordos, que se rehúsan a convertirse a Dios. Pero ellos asumían que no, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo que nos vamos a convertir a nuestro Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. Son los otros pueblos, los insensatos, los sordos, que se tienen que convertir a Dios. Ni por aquí les pasaba, no imaginaban que esa profecía era para ellas, para ellos. Esa profecía, que señala la insensatez, la ceguera, la sordera deliberada, tiene que ver con el pueblo de Israel. Y eso es lo que les dice. Esto que siempre se leyó, pensando en otros pueblos, en los de afuera, en los demás, no es para los demás, es para nosotros. No había pueblo más insensato que el pueblo de Israel, que nunca escuchó a sus profetas, y nos dice, el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. No les digo, ve y diles a los de afuera, los insensatos somos nosotros. Dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. ¿Por qué? Porque no quieren comprender. Porque no quieren entender. Y tú lo has visto muchas veces. El que no quiere entender, no hay manera de convencer. El que no quiere comprender, no hay manera de mostrarle que las cosas son de esta manera. Pues no es por cuestión de evidencias. Aquí mira lo que dice. No es así. Pero no es porque esté dando fe de que es una manera incorrecta. Aquí están las evidencias, aquí están los textos, sino porque no quiere entender. Ya es una predisposición la necedad. No es así, no es así. Claro, asume que no hay que entender, que no hay que comprender, y lo mejor de todo, asume que no hay que cambiar, porque cambiar implicaría reconocer que entendiste mal las cosas. Prefieres decir, no es así, prefieres acabar con todos. Entonces nos dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que diga, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. No porque diga cosas muy complicadas y haga cosas fuera, difíciles de entender, porque no quieren entender, porque pues el corazón de este pueblo está endurecido. Mira cómo no, Jesús hasta dónde llega. En términos contemporáneos estamos hablando del consciente y del inconsciente. Aquello que solo está en el corazón de la persona, que solo la persona sabe y nadie más. Aquel lugar, de la persona que solo la persona tiene acceso. Los demás vemos afuera, no tenemos acceso al interior de esa persona.
Y mira lo que dice, Jesús lo llama el interior de esa persona, el corazón de esa persona. En su interior ha decidido no entender y no comprender. Hagas lo que hagas, claro. Entonces no es cuestión de evidencias, no es cuestión de conocimiento, de razonamiento, de argumentos, nada de eso. Cualquier argumento o situación que se le presente dirá que no. Y eso es marca registrada de todos nosotros, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Por eso les costaba mucho trabajo entender estas profecías, porque siempre, no, está hablando de los otros pueblos. Pero cuando llegaba Isaías le decía, es este pueblo. Y es este pueblo que se asume de Dios, que primero tiene que convertirse a Dios. Entonces, pues es el corazón de este pueblo, está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos, como eso has decidido, no entender, no escuchar y no ver. Yo no quiero ver, a mí ni me platiquen, ni me digan. No quiero escuchar nada. Como eso has decidido, eso sucederá. Y nos dice, así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. No es algo que Dios ha hecho, sino que ellos han elegido. No es que Dios les cerró los ojos, los oídos y no pueden ver. No es que Dios endureció el corazón de esas personas, sino ellos han elegido eso. ¡Wow! Y eso es algo muy, muy serio. Entonces, pues el corazón de este pueblo está endurecido. No porque yo lo endurecí, sino esa persona se endureció a sí misma. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que, como ellos han decidido ni ver ni oír, eso sucederá. Nos dice, así que sus ojos no podrán ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí. ¿Cómo vamos a volver a Dios? ¿Cómo nos vamos a convertir a Dios si somos el pueblo de Dios? Y ese es un problema serio con muchos creyentes de segunda y tercera generación. ¿Cómo que nos vamos a convertir a Dios si nosotros somos creyentes de segunda, de tercera generación? Yo formo parte del pueblo de Dios. Mira qué problema. ¿Para qué Jesús? ¿Para qué Dios quería convencerlos? Escucha lo que dice. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. No dice, y no pueden volver a mí para que yo los juzgue, los regañe, los discipline y y los violente. Nada de eso. Eso no es Dios. Eso es tu familia, los demás, tus amigos, la iglesia. Pero ¿para qué Dios quiere convencerlos? Para que se vuelvan a Dios y yo los sane. Mira los planes de Dios. Por eso es una necedad. Vamos a decir, pero ¿cómo? Si somos el pueblo de Dios, ¿cómo que nosotros nos vamos a convertir a Dios? Esos son los otros pueblos. Ese es el gran error del pueblo de Israel, que sigue presente y se ha extendido por todos lados. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender ¿qué? Que tengo que volverme a Dios para que Él me sane. Para que Él me sane. Dice, y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. La carta de Judea, no ha llegado ninguna carta, solo hemos escuchado de un movimiento que todo el mundo lo odia. ¿Tú sabes algo, Pablo? Sí, tengo alguna idea. Mañana nos vemos y les explicaré todas esas ideas que tengo. Y vino mucha gente, porque los líderes judíos dijeron que ese maestro judío fariseo hablaba de la ley de una manera muy diferente y declaraba que el Mesías ya ha llegado. Pero queremos escuchar lo que tú crees. Explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios. Esta manera singular, y profética de nombrar la enseñanza de Jesús, de resumir la enseñanza de Jesús. Entonces trató de convencerlos con las escrituras. Finalmente se fueron, pero algunos se quedaron y comenzó una comunidad creada por Pablo en Roma. Entonces no solamente estaban las distintas comunidades de fe en Roma, ya estaba la carta de Pablo circulando ahí, sino ahora que llega Pablo,
escucha, ya se formó un grupo de discípulos alrededor de Pablo. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles. Y cuando dice los gentiles, a todos los que viven en esta ciudad. Porque si algo hacía las comunidades judías, fariseas, era mantenerse al margen. Los que están mal son los de afuera, no nosotros. Todas las profecías de conversión son para las de afuera, no para nosotros. Entonces, mira lo que está diciendo. Deben saber que toda esta bendición está disponible para todos. Siempre ha estado disponible para todos. Nosotros como pueblo pensamos que solo era para nosotros. Esa sería una forma, de leer las escrituras de estos líderes judíos, pero Pablo les enseñó esta forma de saber que Dios siempre ha sido para todos. Ese sentido, es las escrituras leídas en clave de Jesús. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos sí la aceptarán, no como otros. No como otros, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante los 2 años, durante los 2 años siguientes, 2 años, ¿cuántos discípulos se formaron ahí? En ese habitación, donde él estuvo, que nos dice, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. ¡Qué maravilla! Aquí está tu estudio bíblico, Padre. Fabuloso, fabuloso. Aquí vas a recibir a todas las vistas y todos los que quieran venir y estar contigo y todos los que quieran escuchar. Y todo eso lo hizo el Imperio Romano. Todo lo hizo eso. No lo metieron en una fortaleza, una prisión, un calabozo, sino en un alojamiento privado custodiado por 2 discípulos forzados que son soldados. Y nos dice, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban. Grandioso. Y proclamaba con valentía el reino de Dios, ya vimos, toda la enseñanza de Jesús. Y dice, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Aquí está tu estudio bíblico, Pablo. Grandioso. Aquí vivirás 2 años. Estaba a la espera de que César lo recibiera. Entonces, y mientras tanto se generó una nueva comunidad, ahora sí, en Roma, creada por Pablo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias este tiempo que pasamos leyendo y estudiando este extraordinario relato del libro de los Hechos. Gracias, Señor, que tus planes son personas y que tú sigues llevando el Evangelio a todas partes. Y te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el